El siguiente programa es para todos. Familias andinas y del suroeste antioqueño que nos ven a través de la red de canales comunitarios Redesur. Bienvenidos una vez más a una entrega de Sanamente, donde les brindamos mucha información y un espacio para que usted se pueda educar como familia y como ser humano en sociedad. Arbey Naranjo, bienvenido, ¿qué tal? Saludándolos a todos, familias, qué felicidad estar con ustedes. Muchos temas, muchas cosas para ustedes, porque son su sugerencia. Tenemos un tema sumamente importante. Así es, los roles. A ver, ¿cuál es el rol que usted asume en la vida, en su casa, en el trabajo, Arbey? ¿Y cómo logra diferenciar cada uno? Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero primero díganme usted qué es un rol entonces. Pues bueno, yo por rol entiendo la manera en cómo yo me comporto. Como hijo, yo asumo un rol. Como empleado, asumo otro rol. Como pareja, puedo asumir otro rol. Son como los diferentes comportamientos que yo tengo de acuerdo a cada situación, a cada espacio en el que me estoy moviendo. O sea, ¿es así o no es así? Para estas familias que nos escuchan, no se confundan, a veces queremos meterle términos muy gringos a todo esto. El rol es simplemente el papel que jugamos en un lugar determinado. Exacto. El rol es el papel y las funciones que vienen con ese papel. La pregunta que me hacía sobre cuál es el rol que uno desempeña o que yo desempeño, usted mismo lo acaba de decir. Cada espacio de mi vida hay una postura distinta. Por decir algo, habían ciertos lugares donde yo trabajaba y me decían, usted es muy estricto, pero después me veían afuera y decían, pero es que usted no es como el que se veía allá. ¿Por qué? Porque mis funciones allá son muy distintas a las que vienen aquí. Y es muy válido, ¿cierto? Pues no hay que, digamos, señalar a la persona porque se comporta de X o Y manera en un lugar y de otra manera en otro. O sea, es una simple forma de comportarse socialmente, familiarmente. Pero somos expertos en eso. Somos expertos, vemos una persona, por ejemplo, trabajando en un banco que se dedica a lo suyo y simplemente como es de grosero, pero no lo conocemos afuera en el rol de amigo. De pronto es una persona jovial, alegre, tranquila. Vemos de pronto un agente o de tránsito, o vemos de pronto a un oficial de policía y decimos, son personas muy estrictas, muy regañonas, pero de pronto es las funciones que implica. Cuando los conocemos afuera, en ese rol de amigos o en ese rol de padres, de pronto pueden ser diferentes. Entonces, ¿cuál es el punto? Primero, el rol nos permite identificarnos en cada una de las áreas de nuestra vida. Usted lo decía ahorita, un rol está condicionado a la función con otros roles. Pero de la misma manera también nos permite simple y sencillamente que el otro empiece a asumirnos desde ese lugar. O sea, si el agente de tránsito funciona con los demás como un amigo, de pronto va a perder su respeto, su lugar y su control frente a las cosas. Pero tampoco hay que abusar de los roles, porque muchas autoridades, sobre todo esa que usted acaba de mencionar, a veces se exceden en la función dentro de su rol. Lo que pasa es que ahí vamos a otra cosa entonces. Estamos hablando, el rol funciona de 3 lugares diferentes. Está el rol que se asume desde lo que se cree que debe ser, o sea, lo que hemos aprendido desde atrás. Es que mi papá era así, yo tengo que ser así. Y uno empieza a ver copias. Entonces yo creo que debe ser así. Está el rol que se asume desde lo que la gente considera que debe ser. Entonces, asume una postura, sea como pareja, sea como esposo, sea como hijo, sea como... Y asume una postura porque cree que tiene que ser así. Y a veces desde esa necesidad de aparentar, terminamos cometiendo muchos errores. Y está el rol que se asume desde realmente el lugar que debe ser. Entonces, es donde no podemos confundir porque empezamos a cometer muchos errores en nuestras vidas. Por eso, la mayoría de los seres humanos nos dedicamos a los 2 primeros, el creer y el asumir la postura que traigo desde la cultura, desde lo que me dijeron. Entonces, no se trata de esas posturas, se trata realmente de cuál es el papel que asumo frente a por esto. Sí, porque digamos que también la gente o la misma sociedad se encarga como de encasillar a las personas
con diferentes características. Ejemplo, un sacerdote, un religioso, un docente, un policía, creen que es como ya está definido de tal manera. Llegan, interactúan con él y se encuentran que no, que un policía puede ser un amigo, un parcero de uno y no siempre la autoridad que está ahí cortándolo a uno, o que un sacerdote siempre puede ser la persona bien puesta. Uno se encuentra con sacerdotes o religiosos que son de alguna manera relajados y eso, entonces hay también como estigmas que la gente empieza a poner a las personas y cuando chocan dicen, uy, aquí qué pasó, este no es la persona que yo me estaba imaginando. Usted lo acaba de decir, o sea, cuando nos encontramos a un sacerdote haciendo chistes fuertes, o sin el cosito aquí vestido normal, a veces simplemente decimos, sacerdote, yo no creo. Cuando lo vemos allá arriba, ¡ay! Los chistes que hacía, ahí véalo allá. O sea, ¿por qué juzgar la gente? ¿Por qué estigmatizar la gente? El rol está acompañado de una ética en ciertos casos, porque la ética a veces son elementos más individuales, pero asumir un rol no sirve ni para juzgar al otro, ni para justificarme detrás de él. ¿Por qué? Porque ahorita lo hablábamos precisamente, o sea, vamos a suponer que yo tenga un cargo que sea de responsabilidad, que tenga un cargo que sea de manejar personal, pero llego a mi casa a manejar a mis hijos o a manejar a mi esposa como si fuera mi personal. Entonces llego a mi casa a dar órdenes, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, la casa tiene que estar organizada porque yo lo digo y esto y esto y aquello. Entonces simplemente asumo una postura en su vida para todo. Con mis amigos, entonces me siento y que nos reímos y todo eso, pero cuando no hace lo que yo quiero, te me pongo bravo con vos y entonces termino aislando el mundo y termino quedándome solo. Entonces, simple y sencillamente, hay gente que no sabe dónde termina una función y construir otra. No sabe cambiar de roles de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a esos otros roles. Y es ahí donde los seres humanos tenemos que entender, bueno, aquí soy el papá, aquí soy el hermano, aquí soy el tío, aquí soy el hijo, aquí soy el jefe, aquí soy el subalterno, por decirlo de alguna manera. Pero también el otro, como lo veníamos diciendo, tiene que entender que hay funciones inherentes al papel, no para juzgar, sino para entender. Podemos decir entonces que cada persona tiene la libertad de definir su rol, comportarse como él considere oportuno, pertinente en un lugar determinado, pero tiene la responsabilidad también de saber diferenciar sus diferentes roles en sus diferentes espacios y no decir, bueno, como tengo la libertad de definir mi rol como profesional, como madre, como tío, como abuelo, también entonces eso lo puedo comportarme de igual manera en cualquier parte. Entonces no, tengo una libertad y también una responsabilidad de saber hasta dónde llegan mis límites. Sí. O que confunden. O que después cada uno empieza... Mucho cuidado. Y familias empieza a dar un caos el bravo. Mire, estos días están haciendo un ejercicio, digamos, muy lúdico, muy dinámico, muy bonito, pero también muy, no sé, yo le veo como el doble sentido. Y es que están cogiendo un montón de sardinos de colegios y los llevan al Senado. Y entonces por un día, van a ser senadores. Entonces por un día se van a sentar allí y van a ser senadores. Ah, no, muy bonito el espectáculo. Y entonces los entrevistan y no, espectacular, yo no pensé, o sea, uno como adolescente sentado en una silla de esas, diciéndole, doctor, senador, muy rico. Pero otra cosa es cuando yo tengo voz y voto en ese lugar, cuando lo que yo haga allí trae consecuencias. Otra cosa es asumir las responsabilidades que eso trae y sin número de cosas más. Son cuentos muy diferentes. Es como cuando uno jugaba el papá y la mamá, muy delicioso, pero cuando ya es papá y mamá y tiene el hijo ahí pidiéndole plata y chillando y todo ese montón de cosas, también es bonito para el que le gusta ser papá y mamá, pero no es complicado. Ya no es un juego. Sí, ya no es un juego, es complicado. Entonces, ¿cuál es el punto? Hablábamos de que hay tres posiciones. Yo no puedo decidir asumir el rol. Primero, no lo puedo decidir. Decías, por ejemplo, entonces cada uno tiene la libertad de... No, los roles tienen unas funciones inherentes a ese lugar. O sea, si sos jefe,
Si sos padre, si sos madre, o sea, en el lugar en que estés en esos momentos, con relación al otro rol, o sea, mi posición con relación a los hijos, mi posición con relación a los padres, mi posición con relación a mis hermanos, mi posición con relación a mis subalternos, el otro rol que hay al frente. Entonces, yo tengo que ver cuál es mi posición con relación a y mantenerlo de acuerdo a las funciones de mi rol, de acuerdo a la responsabilidad de mi rol y de acuerdo a la responsabilidad y el respeto con la gente de mi entorno, porque el respeto también juega un papel importante. ¿Cuál es el punto, hombre Luis y familias? El punto básicamente es entender cuál es el rol que tengo que asumir frente al entorno en el que estoy, cuáles son las personas que tengo desde el respeto. Entonces, miro funciones, miro respeto y miro responsabilidad. Y no es el querer ser, porque cuánto les gustaría tener un puesto muy alto y no hacer nada. O ser papás y esperar que el mundo les solucione todo. No es lo que traigo desde atrás, lo que la gente piensa que es, porque el ser humano está en un cambio continuo y un aprendizaje constante. Es lo que las funciones, el respeto y la responsabilidad implica, que es el rol que se conecta a eso. Es como si vos tenés un enchufle de 3 patas, no lo puedes poner en un enchufle de 2, entonces, en un conector de 2. Entonces, simple y sencillamente cada rol encaja en cada acción de acuerdo a lo que sos. Listo, hemos hablado de, digamos, un rol acá y la otra persona acá, digamos que son dos roles diferentes los que se están confrontando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran los mismos roles? Ejemplo, en una conferencia hay presidentes, hay autoridades que siempre tienen el mismo rango. Ahí, ¿cómo se comportarán entonces los roles? Si tienen las mismas funciones, actúan de la misma manera, tienen los mismos lineamientos. Y en las familias también, ya cuando la hija pasa a ser madre, ya cómo es esa relación también entre la madre, la mamá y ya la hija que es madre, empiezan también como a compararse y a competir entre cuál es mejor mamá, cuál es mejor, peor mamá. Ahí cómo se comporta cuando se encuentran dos roles iguales. Estamos hablando de dos posturas diferentes. Mire, cuando se encuentran dos presidentes de dos naciones, en su país es el presidente, pero ahí es, y por eso se usa el nombre par, ahí es el par del otro. Entonces, aunque haya cosas en las que no estoy de acuerdo, igual se habla de diplomacia, entonces igual es, guardo el respeto, y ahorita hablamos de respeto por el otro, expongo mis ideas, pero guardo el respeto. Entonces aquí no puedo llegar a imponer al otro esto, pero sí puedo exponer mi punto de vista frente a, que es lo que se ha venido presentando ahora con todos estos cuentos de la OEA y toda esta situación. Cuando ese otro punto está la madre e hija y la mamá de la madre e hija. Entonces, la mamá ya es la abuela, frente al hijo, ¿qué trabalenguas tan bravo? A ver, o sea, lo enredé. la una es la abuela y la mamá. Ella tiene el poder de educar a su hija, pero no a su nieto. Ya ahí tiene dos roles, abuela y madre. Y tiene que entender que ella es la abuela del uno y la madre del otro. Y por ser la madre del otro, no le da el derecho a desautorizar a esa madre sobre su hijo. Es que yo soy su mamá y soy más vieja. Sí, y por eso me educaste a mí. Y si crees en lo que me educaste, entonces sabes que yo soy capaz de educarlo a él. Yo puedo escuchar tus sugerencias, pero la educación de él tiene que ser mía. A veces las abuelas, y lo hemos hablado aquí mucho, quieren quitar esa responsabilidad, y las madres a veces se quieren descargar sus responsabilidades en las abuelas y los abuelos. Y es ahí donde viene esa pelea de roles, y se pierden, porque entonces la mamá se convierte la mamá en la hermana del niño. Entonces el niño ya no tiene autoridad desde esa mamá porque es su hermana, y tampoco desde la abuela porque es sobreprotectora. Los roles siempre deben mantenerse. Entonces es ahí donde hablábamos ahorita, que es el rol de madre frente al rol de su hijo, pero el rol de hija frente al rol de esa madre. Hablábamos acá, y tienes acá como 3 características de los líderes, que es el de los roles, perdón. El rol prescrito, el percibido y el desempeñado. Vamos como dándole un poquito de claridad a cada uno de los roles, Arbey, para ir como también ya cerrando el programa.
Es básicamente lo que venimos diciendo. El rol prescrito es aquel que simple y sencillamente se establece desde lo que me han dicho que debe ser. El deber ser, lo que se supone que debe ser. El que se supone que debe ser, desde la cultura, lo que hablamos. ¿Cuál es el otro que expresas? Percibido, rol percibido. El que yo considero, el que creo que debe ser. ¿Y el último cuál es? El último es el desempeñado. El que realmente tiene que ser. Y es al que menos apuntamos porque es el que más exige de nosotros. Bueno, entonces ahí la recomendación ya para las personas, cómo lograr ese equilibrio. Aquí hablamos mucho de equilibrio en casi todos los programas, y es como identificar, listo, que este es mi rol y cómo tengo que desempeñarme de la mejor manera, que no me compita con otro rol, que cuando me encuentre con mis pares, saber cuál es mi posición en ese espacio también como un par del otro, para que no se empiecen como a generar esos conflictos sociales y familiares, Arbey. Vea familias y a todo aquello que nos escuchen. Nosotros hablamos mucho de equilibrio porque yo siempre he pensado que la felicidad está en el equilibrio. Como decían nuestros abuelos, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no alumbre. Y la vida se tiene que centrar en eso. Decíamos que el rol es simplemente la función o el lugar que se ocupa en un lugar, y Luis decía algo muy claro, y era que un rol tiene que ver en relación con los demás. Simplemente ubíquese. Cuando están en su empresa, cuando están en su casa, cuando están con sus compañeros, ¿cuál es el lugar que ocupan? ¿Cuál es el papel que a usted le corresponde? Y de acuerdo a eso, desde un lugar real, claro, apoyándose en el respeto, apoyándose en la responsabilidad y en las funciones que amerita, simple y sencillamente, empiecen a hacerlo de manera adecuada. No desde el miedo, sino simple y sencillamente desde ese creer en ustedes de una forma. Cuando dicen no llega el trabajo a la casa, en la casa al trabajo por lo general se refieren a los problemas. No, en este caso me refiero a sus funciones. Yo no puedo ser el jefe de mi casa, puedo ser autoridad, pero no jefe, y tampoco puedo ser el papá de mi empresa, puedo ser jefe y compañero, pero no papá. Porque ahí es donde empiezan a perderse las cosas. O a veces nos creemos los papás de nuestros amigos, no somos. Y es más bien saber en qué lugar estamos, las funciones que me competen de acuerdo a eso, y desde ahí aplicarlo de manera efectiva, y les garantizo que van a ser más felices y van a tener menos problemas. Muy importante también que dentro de las mismas familias se respeten los roles, porque es que muchas veces ya yo digo que, o también tenía una pregunta que ahorita me la respondo, y es, ¿desde qué edades uno más o menos empieza como a asumir esos roles o a darse cuenta que tiene como un espacio dentro de la familia? Y entonces eso me lleva a decir, como respetar también que listo, el niño de 15 años tiene unas responsabilidades, tiene un rol ya de adolescente, de estudiante, y por ende requiere de un espacio. Entonces también cómo lograr, primero la pregunta, ¿desde qué edad se identifican como los roles en la vida normal? Y cómo lograr que las familias respeten esos roles de cada integrante de Arbey. ¿Cuántos programas tenemos para resolver esa pregunta? 5 minutos. Mire, la primera es desde qué edad, y la segunda era ¿cuál? ¿Cómo lograr que dentro de las familias se respete como esas jerarquías o los roles? Mire, de lo que estamos hablando? Usted decía que era muy importante que las familias respeten. Yo digo que más que importante es necesario. Hoy en día tenemos un problema de familias, tenemos una inversión de valores porque los roles se perdieron. Entonces los hijos son los padres son los hijos, los abuelos son los padres, pero también son los hijos. Hay por ahí un poema muy costumbrista que empieza como: tuve la desgracia de casarme con una mujer muy joven que pasó a ser la hija de mi madre, y bueno, ya esto yo se lo traigo y se los ponemos a ellos. O si lo ven por ahí, es un trabalenguas que incluso lo convirtieron en canción. ¿Cuál es el punto? Eso se convirtió en las familias de hoy en día, un trabalenguas. Entonces ya nadie sabe quién es quién en su familia. Entonces todo el mundo interviene, y cuando no hay roles definidos, entonces simplemente la familia se convierte en un caos. Una empresa donde no hay un orden definido, nadie sabe quién manda, nadie quién coordina, nadie quién hace los pedidos, entonces simplemente se convierte en un caos que termina en una quiebra. Eso es la familia, una empresa familiar. Si no hay un orden definido, hay un caos que termina en una quiebra.
no es económica, pero sí una pérdida de cada uno de los miembros, que es el capital real de la familia. Entonces, frente a eso, lo primero es eso. Y frente a lo segundo, desde que nace. El niño nace y empieza sus pataletas. Y desde que nace hay que empezar a mostrarle que hay unos roles definidos, que él es el hijo, que hay un padre, que hay una madre, que hay una abuela. Las abuelas quieren acercarse, los Pero tíos abuela. quieren mandar, hay que definir quién es quién. Que es que la abuela me dijo, ¿quién es su papá? ¿Qué es que quién es su mamá? Y entonces hay que empezar a definir, porque si no entramos en un juego. De hecho, la conversación con las abuelas y con los tíos debe apoyarse cuando empiecen a meterse mucho. Un momentico, yo los quiero mucho, el niño lo compartimos, pero es de nosotros. Les va a doler, se van a poner bravos, pero a largo plazo se va a crear esa costumbre, ese hábito, y va a ser más sano. Pero entonces, ¿qué hacer ahí, Arbey, cuando uno ve, como tío en mi caso, que el sobrino no está siendo tratado de la mejor manera, no está siendo bien educado, apoyado en los valores que a uno le inculcaron desde la casa? Entonces, como uno lo criaron de buena forma, uno ve que el hermano o la cuñada no está haciendo la tarea bien desde la perspectiva de uno. Entonces, ahí, ¿qué hace uno cuando ve que de pronto hay un asunto que no está funcionando? Yo le doy la tarjetita que me manda los papás. Mire, lo que pasa es que el problema, en ese caso, por ejemplo, en particular, el problema debe venir desde mucho atrás, porque encontraron de pronto la manera de delegar sus responsabilidades. Entonces, aunque no significa que ellos sean irresponsables, significa que muchas cosas la delegaron. Y hay algo que está pasando ahora, de pronto sucede ahí, y es que su rol y su autoridad la están perdiendo. Entonces ya al muchacho le dicen cualquier cosa a los padres y no tiene el mismo efecto. Y a lo mejor ya ni con los demás. O con ellos no, pero con otros sí. La pregunta es ¿por qué ellos están perdiendo su rol? O porque tienen miedo a educar, o porque tienen miedo a poner límites. O si se acomodaron en otros, porque tenían que trabajar por 50.000 cosas, se acomodaron en otros y ya se relajaron. O sea, se perdió el rol y el punto es empezar a recuperarlo. Pero para eso esos padres hay que concientizarlos de la necesidad de que los recuperen. Entonces no le olvidaron la tarjeta para entregársela a ciertas personas que conozco por allá. Bueno, y así llegamos a la parte final de este programa Sanamente. Saludo muy especial al Hotel San Juan, que nos presta el espacio para llegar a todos ustedes. Saludo a los municipios del sureste antioqueño que nos ven a través de la red de canales comunitarios Red Sur. Arbey, muchas gracias por estar siempre acá con nosotros, iniciando semana con estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, muchas gracias a este equipo que nos colabora día tras día en todo esto, y a ustedes, familias. Recuerden que 301-770-8591, estoy listo para escucharlos, para acompañarlos. Trabajamos con todos estos programas de prevención, son de ustedes y para ustedes, que son los más beneficiados. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, saben que esperamos sus sugerencias al correo electrónico aupanteveandes@gmail.com y nos vemos pronto.